Hola, soy Rogelio Sánchez Cañedo. Voy a presentar el tema de control estratégico y cultura organizacional que corresponde a la materia planeación y control estratégicos de la maestría en administración estratégica impartido por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El tema lo vamos a desarrollar en dos partes. Primero vamos a hablar del control estratégico y luego de la cultura organizacional. Los temas a tratar van a ser principalmente el control estratégico y la cultura organizacional, dos elementos importantísimos en toda la administración estratégica. Muchos autores dicen que la planeación y el control estratégico son dos elementos que no se pueden disasociar, o sea que siempre van. Y la cultura organizacional, para mí, haciendo una analogía con las personas, es la personalidad de la entidad o de la persona donde nos encontramos laborando. Procedamos entonces a definir el significado de control estratégico. Para mí son dos conceptos que se hacen uno. Primero pues está control, por lo que propongo que primero tratemos de definir qué entendemos por control. Entonces, para D. Hampton, citado por Torres Hernández, dice lo siguiente, abro comillas: el control es un proceso que consta de una serie de pasos cuya finalidad es garantizar que el desempeño real se ajuste a lo esperado o bien que los planes sean modificados según lo exijan las circunstancias. Para Hampton, este es el control. Ahora bien, vamos entonces a tratar de definir el concepto compuesto de control estratégico. Y según Jara dice, el control estratégico es una fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño de una institución o empresa con la finalidad de poder aplicar medidas de tipo correctivo. Me parece muy interesante esta conceptualización, sobre todo porque fija eh, que, que, que es una medida para aplicar correcciones o ajustes a nuestra operación. Sin embargo, yo creo que el proceso, a diferencia de muchos autores que dicen que es la tercera fase en la planeación o en la administración estratégica y otros que es la quinta fase, para mí el control siempre está presente en cualquiera de las fases. Es decir, sin control ninguna otra de las fases se podría desarrollar. La, y aquí también se ofrecen definiciones, propuestas de significado que eh, en algunas de ellas, por ejemplo, Torres y Torres dice, se refiere a todas las actividades de la gerencia dirigidas hacia la obtención de resultados reales que concuerden con los resultados esperados. En este caso, la definición que aquí se presenta me parece un poquito desafortunada, ya que no es cierto que el control se dirija hacia la obtención de resultados reales. No, pues eso es la ejecución. Lo que hace el control en todo caso es vigilar, supervisar, comparar los resultados que se están obteniendo con los resultados que se habían estimado o que se esperaban. ¿Para qué? Pues para que se tomen las medidas correctivas necesarias para alcanzar los primeros. A continuación me voy a permitir leer la definición que me parece más concreta y que es de la Universidad CETIS. Dice así:
Control estratégico es el sistema mediante el cual se corrobora si la implementación de la estrategia arroja un resultado positivo. Este control permite identificar las desviaciones estratégicas y formular e implementar otros medios para alcanzar los objetivos. Este proceso se encuentra íntimamente relacionado con la planificación estratégica, que ya lo comenté anteriormente. Casi todos los autores dicen que sin control no hay planeación, o sin planeación no hay control. Pues sin ambos no hay los otros elementos de la administración, como son la organización y la propia ejecución. Entonces todos los elementos deben estar presentes y están interrelacionados y están funcionales todo el ciclo de administración. Ahora hablemos de los principales elementos del control estratégico. Esto es, vamos a describir su marco conceptual. Entonces, como en cualquier sistema, pues es importante plantear las definiciones de lo que es el control estratégico, la importancia del control estratégico, las fuentes del control estratégico, el criterio de su aplicación, los costos que implica implementar controles, los tipos de controles y los síntomas que se detectan. Es importante también precisar los roles que juega el control estratégico. Desde un punto de vista positivo, puede ser un facilitador que ayude a la capacitación, a la comprensión, a la adhesión, al entendimiento de la acción conjunta de la organización. A través de los controles vamos detectando deficiencias de quien está ejecutando acciones y podemos entonces facilitar la capacitación de esa persona. Como motivador, obviamente el control, si está detectando que se está obteniendo resultados positivos, pues así debe de dárselo a conocer a la persona que está ejecutando las acciones o que está haciendo las acciones. Entonces, al saber que está logrando los resultados, pues se va a sentir motivado. Como regulador, también el control estratégico es un importante regulador de la actividad, ya que implica precisar cuándo hay que ser un poquito más aplicados, más conscientes, más dedicados, de darle más tiempo a la actividad que estamos haciendo. Es decir, regula la intensidad con la que se está realizando la acción. ¿En qué lugar se realiza o se lleva a cabo el control estratégico? Pues es obvio que en la entidad, en cualquier entidad que estemos, debemos implementar el control estratégico dentro de nuestra planeación estratégica. ¿Qué tipos? Lo que sí debemos también de elaborar es el control estratégico en sus tres niveles. O sea, no puede ser los mismos controles para todos los niveles de la organización. Por eso lo distinguimos en estratégico, táctico y operativo. ¿Cuál es el control estratégico? El que lleva la alta dirección. Esto es el brazo ejecutivo en el caso de las sociedades, pues del consejo de administración y de a su vez, que es el ejecutivo o el ejecutor de las decisiones que toma la asamblea de socios, pues lo delegará hacia los directores ejecutivos, quienes tomarán esos controles estratégicos en sus manos. El control estratégico en su nivel táctico, ¿a quién corresponde? Pues corresponderá a los gerentes, que son los que tienen ya un contacto más cercano con las personas que están realizando las acciones, con los responsables
de hacer y realizar las situaciones para obtener los objetivos. Y finalmente tenemos el control estratégico en su nivel operativo. ¿Quién lleva o realiza este control? Pues el accionante, el eslabón final de la cadena jerárquica, que es el que lo está ejecutando, pero además debe llevar un récord de lo que está haciendo, de lo que está eh, obteniendo, para poder tener información, datos que nos ayuden a comparar contra lo planeado y determinar si estamos alcanzando los objetivos planteados. ¿Con qué fuentes de información se nutre el control estratégico? Podemos definirlas como primarias o secundarias. O sea, las primarias pues serían las que está elaborando, como dijimos, el eslabón final de la acción que se está realizando, el operativo. Pueden ser fuentes de información internas o externas. Podemos, obviamente debemos tener información, datos que nos generen estadísticas para poder comparar contra lo precisado. Y también podemos echar mano a fuentes de información externas si tenemos entidades similares, con similares actividades o con similares giros a la nuestra. Tenemos información pública o privada. En el caso, por ejemplo, de la inflación, pues nosotros podemos conocer la inflación interna de nuestros inventarios y compararla con la inflación general publicada por el gobierno de la República. Y tenemos también que las fuentes de información pueden ser reales y virtuales. ¿Cuáles son las reales? Pues las que están documentadas. ¿Y cuáles son las virtuales? Las que llega a ser hasta un poquito informales, pero que se deben de tener en cuenta. Ya lo veremos más adelante en la cultura organizacional. Para el elemento de costo, en el caso del control estratégico, me voy a auxiliar del señalamiento que hace Torres Hernández, que dice, abro comillas, ninguna aportación o colaboración que se haga a las operaciones organizacionales es gratuita, todo conlleva un costo. En el caso del control se aplican estas premisas con la consideración de algunos principios como no exceso, no escasez de información, no demasiado oneroso y no demasiado restrictivo. Es decir, el costo debe tener un equilibrio entre precisamente lo que cuesta y los beneficios que nos está resultando. Por lo tanto, no debe ser extremoso el costo del control y tan grande que nos lleve a excesos. Y tampoco debe ser tan mínimo que no tengamos la información para poder hacer nuestras evaluaciones de si se están o no obteniendo los resultados. No debe ser oneroso, o sea, no debe costar, no se debe erogar tanto recursos, sino que debe ser parte de la operación normal de un negocio y debe ser llevado dentro de las funciones normales del personal de la entidad, para que no tengamos que contratar quien nos venga a hacer auditorías externas de ciertas operaciones, de estados financieros, de administrativas, etcétera, que obviamente van a resultar onerosas. Y el costo no debe significar que nos restrinja nuestra funcionalidad, debe ser parte del flujo de información, o sea, no debe de ser un obstáculo de cómo se están elaborando las cosas. Pasemos entonces ahora a hablar de la cultura organizacional. Torres Hernández describe la cultura organizacional como que son los valores, normas, creencias, lenguaje, mitos,
ritos y costumbres. Es decir, hace la descripción a través de enunciar algunos de sus elementos de la cultura organizacional. En lo personal, en lo personal creo que, que la cultura organizacional es, para hacer una analogía con la cultura personal, es una mezcla entre personalidad y educación. O sea, la cultura va a ser el reflejo que tiene nuestra organización o nuestra entidad hacia la demás gente. Es decir, va a reflejar profesionalismo, va a reflejar honradez, va a reflejar eh, seguridad, confianza, rentabilidad, si la organización incorpora en su modo de hacer cosas valores tales como la responsabilidad, la honestidad, la disciplina, el respeto, etcétera. Así como también incorpora normas de trabajo que impliquen el apego, el cumplimiento de disposiciones legales, el cumplimiento de disposiciones laborales, el, el, el pagarle a los colaboradores el, lo justo por su trabajo. Eh, entonces también vemos que estos esta percepción se va viendo a través de las costumbres que tiene nuestra organización, qué celebraciones incorpora, qué tipo de eventos realiza, qué, qué, qué capacitación genera para sus empleados y para sus otras entidades. Entonces, la cultura organizacional es el elemento eh, subjetivo que, que incorpora toda esta, todos estos intangibles, pero que son lo que realmente hace a la entidad. La entidad no son los activos fijos, los fierros, los vehículos, no son los edificios, no son los terrenos, no son los papeles, no son los escritorios, son realmente los intangibles, los valores que la empresa incorporó en su operación y que se ven reflejados en sus servicios y productos. Finalmente, como conclusión, hablando de la pregunta, ¿qué elementos del control estratégico crea que sean más importantes? Yo creo que todos, porque otra vez, desde el punto de vista sistémico, no puede estar el uno sin el otro, sino la conclusión final pues va a estar incompleta, va a estar irregular, va a estar adoleciendo de seguridad. No se puede realizar el control estratégico sin uno de sus elementos. ¿Qué retos creo que se pueden presentar a la hora de implementar un control? La falta de pericia, la falta de conocimiento, la falta de tecnología por parte de quien lo está implementando, del profesional que lo está recomendando, que lo está sugiriendo y que se complemente. Y por el otro lado es la falta de consideración por parte del empresario mexicano en la necesidad de controlar sus decisiones, de controlar su operación, la, el llegar a convencerse de que tiene que eh, implementar un sistema formal de control que sea aceptado por él como
normalmente en México el 90% son microempresas, y el empresario es el empresario propietario, pero tiene a veces colaboradores que deben de estar enterados y adherirse a aceptar todas esas medidas de control para que pueda llegar a tener una evaluación pues periódica de su operación, y así estar en posibilidad de implementar reformas, ajustes, innovaciones, eh, obtener beneficios de una operación que estaba yendo a la deriva, y que con el control pues la podemos llevar un poquito más con ahora sí, este pues diciendo un poquito más controlada, un poquito más con dirección.